Bueno, entonces, la idea de esto sería que nos juntáramos con la profesora Florencia Abate, con el profesor Carlos Abreu Mendoza, y, y que conversáramos un poco sobre una pasión que compartimos, que es Juan José Saer. Hay que decir en primer lugar que los saerianos realmente son mi compañera, mi compañero de mesa, porque yo no he hecho, de hecho no he publicado ni una sola línea sobre Saer en la vida, en los libros, artículos enteros que escribí. Florencia Abate es investigadora del CONICET, es ficcionista, poeta, y también profesora universitaria y ensayista. Está en Buenos Aires, es decir, está en el lugar donde están los seres humanos protegidos, normales. Gracias, Flor, por venir, por acceder a la invitación. Y el profesor Carlos Abreu Mendoza, que es doctor en literatura latinoamericana por la Universidad de Chapel Hill, donde estudié yo también mi maestría, y trabaja en Texas y acaba de recibir su tenure, así que lo estamos celebrando también. Quedamos que yo hablo antes para introducir a los brasileños, pero si Flor y Carlos quieren decir algo para que empecemos, yo después hago aquí mi cosita con 5 o 10 minutos. Yo simplemente diría que tu introducción servía también para introducir a los españoles a Saer, porque no creo que, más allá yo, porque me he convertido casi en un difusionista de Saer, a cada amigo que me pregunta por libros le digo siempre lee Saer, ¿no? Y me he dado cuenta que sigue siendo muy desconocido entre el público, digamos, ¿no? En España, así que si esto sirve para que mis contactos se apasionen más por Saer, genial. Flor, tu primer hello. Bueno, yo conocí Saer cuando estaba en el colegio secundario. Tenía un profesor, Aníbal Yarkovsky, que trabajaba en la cátedra de Beatriz Arlo en la facultad, y me dio a leer Cicatrices cuando yo tenía 15 años más o menos. Así que desde ese momento me hice fanática de Saer. Y después, bueno, cuando terminé la carrera decidí hacer mi doctorado sobre Saer. Y bueno, hice la tesis sobre el tiempo en las novelas de Saer. Genial. Bueno, para situar a los brasileños, a los españoles, a quien más no esté llegando al autor, Juan José Saer nació en Cerondino, provincia de Santa Fe, en 1937, murió a los 68 en 2005. Yo voy a hablar así como 10 minutos nada más, y después Florencia y Carlos, que son los verdaderos estudiosos de Saer, que hablen todo lo que quieran. Es un autor muy particular en varios sentidos, es muy singular en varios sentidos. El autor de 12 novelas, 5 libros de cuentos, un volumen de poesía, y la poesía en la obra de este gran prosador es muy importante. Y escribió ensayos también. Tiene algunas particularidades esa obra que son muy interesantes. Una de ellas, la más conocida de cualquiera, es que con la excepción de una novela, El Entenado, toda la ficción de Saer transcurre más o menos en el mismo lugar. Las orillas del río Paraná, la ciudad de Santa Fe, las afueras de Rosario, una región muy particular, un lugar muy específico, ¿no? Lo otro que tiene de muy singular la obra de Saer es que se publica paulatinamente y no es leída durante mucho tiempo. Publica 3 novelas en los años 60, publica El Limonero Real, que es una grandísima novela, en el 74, sigue publicando, y hasta la intervención de Beatriz Arlo en la revista Punto de Vista, Gramuglio, que es sus primeras interlocutoras, no es realmente leída por nadie. No es muy leída incluso en los años 80, visiblemente por lo menos, mientras se produce esa intervención, digamos, de Sarlo y de la revista Punto de Vista
en el canon argentino. Pero ya en los años 90, uno empieza, cuando Saer ya va a publicar sus últimas 4 novelas, se empieza a notar la llegada de una generación bastante caudalosa, bastante numerosa, bastante diversificada, que traía muchos de ellos marcas clarísimas de Juan José Saer. Por ejemplo, el gran escritor Sergio Schaeffer, ¿no?, que empieza a publicar en 1990. Y esto se va consolidando de una manera paulatina, pero irrevocable, nos pareciera a todos. Surge otra generación, digamos, que podríamos localizar aquí en el principio del siglo XXI, o fines de la primera década del siglo XXI, en que está Hernán Rossino, está Florencia Abate, y que también prosigue, ¿no?, con marcas, con diálogos, con inflexiones muy propias de Saer. Es decir, es un autor que se consolida de una manera que es muy poco vista en la historia de la novela como género, porque no hay una maturación en Saer. Cicatrices, que es una novela del 69, no es una novela menos madura que Las nubes del 97, La Grande, que es la novela póstuma del 2005. En otras palabras, es un escritor que, incluso uno podría decir eso sobre Responso y La Vuelta Completa, sus 2 primeras novelas, que son de la primera mitad de los años 60. Es decir, es un autor que ya estrena en la cumbre de la realización estética de su tiempo, no solo en su lengua, acordémonos, sino que en la forma novela en cuanto tal, en Occidente, porque en 1960 y 70 ya no existía James Joyce, ya no existía Kafka, ya no existía Faulkner. La gran novela del norte atlántico se estaba escribiendo por Nathalie Serrault, Rob Gruyé, autores que no son más grandes que Saer, ni estética ni históricamente, me parece a mí. Entonces, la última vez que pasa eso en la historia de la novela, me parece, es con Henry James, es un escritor que durante 40 años, o 35 años, si uno empieza con Cicatrices, si uno concede que Responso a La Vuelta Completa son novelas menos logradas estéticamente, digamos, pero aún me parece que están en la cumbre de la realización estética de su tiempo. Y él allí permanece durante 40 años, 30 de los cuales básicamente nadie lo leía. Y no se le conoce ninguna palabra de resentimiento, de queja, de aspiración a los cócteles literarios, a toda esa escena institucional de la literatura que nunca le interesó mucho, ¿no? Yo había prometido hablar 10 minutos, hablé 5, no voy a hablar de todas las novelas, pero quiero hablar de algo que uno observa en casi todas las novelas de Saer. El Entenado es una novela que va separadamente, me parece, porque tiene otra inflexión, pero en lo fundamental hay algo en Saer que cualquiera, no tiene que ser un especialista como Florencia, como Carlos, que cualquiera que haya leído a Saer reconoce que es lo que uno podría llamar una cierta dicción. No son los temas, no es el mensaje social, no es siquiera la psicología de ningún personaje en particular lo que caracteriza la obra de Saer, aunque esa obra tiene lo que él llama un elenco estable, algunos personajes que se van repitiendo. Pero hay una manera de contar la historia, una suerte de, yo lo he llamado desaceleración reflexiva del relato, que es algo que sería muy fuerte en varios escritores argentinos posteriores a Saer. A través del cual uno empieza a preguntarse cómo es que podemos acceder al conocimiento que esta frase, que esta historia,
que este relato me está dando. Y a cada momento se va dándole otra vuelta y otra vuelta con mucha exactitud en el uso de las palabras. La exactitud lexical es una de las marcas características de Saer. No hay palabras, no hay adjetivo mal usado, no hay sustantivo fuera de lugar, no hay gordura, digamos, ¿no? Esa desaceleración nos hace constantemente preguntarnos qué es lo que está pasando en ese momento entre el personaje y su mundo, y entre la voz narrativa y el lector. Y en ese proceso vamos, desde ángulos diferentes, ligeramente diferentes, vamos experimentando el mundo en una complejidad, y un nivel de matiz que poquísimas veces encontramos en la novela. Eso es parte de lo que me ha fascinado en Saer. Muchas otras cosas me han fascinado en Saer, pero quisiera subrayar particularmente eso, que se realiza de una manera estéticamente perfecta, me parece, en la novela Glosa, que es una novela del 85, 86, 85. 85. Porque Glosa tiene la estructura de una caminata y está dividida en 3 partes: las 7 primeras cuadras, las 7 cuadras siguientes y las 7 últimas cuadras. Es una caminata de 21 cuadras, en que se está experimentando, como dice el título, con la paráfrasis, con glosar, ¿no? Con contar de nuevo lo que alguien contó. Y el tema es una fiesta. Yo no voy a darle a nadie ningún spoiler, pero el tema es una fiesta y uno va descubriendo que básicamente todo lo que tienes de conocimiento sobre la fiesta, aunque te haya llegado de primera mano, le ha llegado a este de segunda mano. En algún lugar hay un origen bastardo de la historia, ¿no? Que es algo ahí sí muy borgiano. No tiene ninguna inflexión borgiana en la manera de escribir Saer, pero eso sí, ¿no? La marca de que hay siempre una llegada de segunda mano de la historia. Y en esa novela transcurre uno de los momentos más cómicos, en el sentido realmente clásico de la palabra cómico, de Saer, que es la discusión acerca de si es posible o no que un caballo tropiece. Que yo diría que es mi escena favorita en la literatura occidental, y en ese momento me di cuenta de que estaba enamorado de Saer por la vida, que es lo siguiente: obviamente la discusión no tiene ninguna importancia, el contenido de ella, y la demostración de lo que transcurre en la discusión trata precisamente de eso. Es decir, es una discusión que nos va contando cómo funciona una sintaxis absolutamente vacía, que pudiera llenar con cualquier contenido. Y esa es la lección, una de las lecciones principales de Glosa, de que las historias se definen por su organización, por su diseño sintáctico y no por el contenido en que le metes. Podría decir mucho más. Yo estuve cerca de Saer, nunca estuve con Saer, pero estuve cerca de Saer en Londres una vez. No me acerqué, me senté para escucharlo, a él y a Beatriz Arlo. Y yo creo que fue la decisión correcta, porque hubiera metido la pata. Así que eso es lo que tenía para empezar la conversación. Ahora los verdaderos especialistas les van a hablar. Florencia Abate, profa, habrá el tiempo que quiera. Bueno, retomo algunas de las cosas que decías vos. Una de las primeras era esto de un universo como localizado, ¿no? Referencialmente en ese espacio de Santa Fe, ¿no? De la provincia de Santa Fe. En ese sentido es interesante porque muy jovencito Saer escribe un pequeño texto donde dice que para el escritor la patria es la infancia, ¿no? Porque de
alguna manera esas experiencias modelan, ¿no?, en el imaginario y son las que después son de alguna manera recuperadas. Y bueno, en el caso de él, efectivamente es así y en algún punto es muy loco porque él se fue de Santa Fe en el año 69 creo, con una beca a París para estudiar a Nathalie Sarraud, justamente, que a él le interesaba mucho. Todo el Nuevo Román le interesaba mucho, y bueno, ya se quedó ahí toda su vida. Entonces, pero sin embargo, Saer tenía como un fuerte lazo afectivo con Santa Fe y con los amigos de su juventud, porque recordemos que en Santa Fe se había fundado la primera escuela de cine de Argentina, que la dirigía Fernando Birri, y era una escuela más bien de cine documental. Sin embargo, Saer y sus amigos, como por ejemplo el poeta Hugo Gola, ambos discípulos del poeta Juan Elio Ortiz, que estaba ahí muy cerca en Entre Ríos, ellos como un poco polemizaban con la línea hegemónica de la escuela de cine, que era más documental, por el lado de la vanguardia, ¿no? Y yo creo que esas lecturas de juventud que hizo con Gola y esa también relación afectiva tan fuerte que tenían con Juan Elio Ortiz, de alguna manera marca en él, ¿no?, una visión estética que va a perdurar hasta el fin de su obra, ¿no?, y de su vida. Y esta visión estética, digamos, ligada justamente a las vanguardias y a una resistencia al mercado, porque Juan Elio Ortiz era un poco eso, era un poeta que vivía en una isla, ¿no?, en Gualeguay, escribiendo sobre el río, que nunca hubiera publicado si sus propios discípulos no le agarraban la obra y la llevaban, o sea, eso fue iniciativa de Gola y de todo ese grupo, publicarlo, pero a él no le interesaba, eran ediciones artesanales que hacía con cuadernos, y esta modalidad artesanal yo creo que permanece en Saer como un modelo. Yo creo que es uno de los pocos escritores de esa generación que siguieron escribiendo a mano, o sea, toda su obra, inclusive sus novelas de 300 páginas, están escritas a mano. Es alucinante eso. Entonces, ahí veo como justamente esa relación, esa concepción artesanal del arte, que siguió teniendo siempre. Y por otra parte también señalaría que en esa época de su juventud, leyeron bastante a la Escuela de Frankfurt, y en particular Saer era un adorniano, y digamos, siguió siendo siempre un adorniano, y sus ensayos, bueno, el libro que más recomiendo de ensayos es el que se llama El concepto de ficción, que me parece el más interesante porque es una recopilación de distintos ensayos que fue escribiendo desde muy temprano, desde que tenía 20 y pico, 30 años, y realmente sirven para ver un poco, o sea, primero para confirmar que efectivamente era un escritor muy programático, ¿no? Un escritor claramente programático, y bueno, y que basaba un poco los desafíos formales que se proponía en cierta idea adorniana del arte. Por eso, como decías vos, no era muy leído, pero creo que también formaba parte. Hay un ensayo donde él directamente defiende, digamos, es una defensa del hermetismo, ¿no? Él dice, en el mundo digamos, muy adornianamente, ¿no?, en el mundo de la planificación paranoica, el arte debe ofrecer un contraste de hermetismo y complejidad, ¿no? Y efectivamente lo que él producía era, justamente creo que en su juventud, digamos a los 30, porque yo publicó algunas de sus novelas más experimentales, ¿no? O sea, las últimas son menos experimentales que las de esa época, de hecho, ¿no? Y bueno, en este sentido, él siempre tuvo como un gran desprecio por el mercado, ¿no? O sea, para él dice, bueno, para mí Juan L., tiene un ensayo muy lindo sobre Juan L. Ortiz, que dice, la marginalidad de Juan era una marginalidad respecto de justamente el mercado, de lo que puede considerarse, digamos, sustraerse a la lógica de la oferta y la demanda, pero cualquier lugar que Juan estuviera era el centro mismo del universo, ¿no? Dice él, o sea, jugando con esta idea de, bueno, los márgenes y el centro, ¿no? Y es un poco un escritor que se plantea así, ¿no? Como si él estuviera también en el centro del universo, porque también los autores con los que dialoga son como
los grandes autores, digamos, las relaciones intertextuales que uno puede trazar en sus novelas, son relaciones con las grandes obras de la vanguardia narrativa occidental, digamos, ¿no? Con Joyce, con Proust, con Faulkner, con Flaubert, con Balzac, no sé, me parece que hay un día, bueno, con el Nouveau Roman, que también polemiza bastante él en sus ensayos, porque él, también esto me parece algo que está bueno mencionar, que él polemiza, tiene un ensayo que se llama La lingüística ficción, en el que dice de alguna manera que, digamos, Telquel, la revista Telquel y toda esa concepción de digamos, la literatura como puro lenguaje, él no suscribe a eso, ¿no? Si bien, digamos, suscribe a la vanguardia y todo eso, pero él considera que la representación es inherente a la literatura, de alguna manera, ¿no? Y en ese sentido yo creo que su obra, aún siendo muy experimental, nunca deja de ser una especie de gran innovación dentro de una cierta lógica realista, ¿no? Porque su obra está hecha con personajes, digamos, a diferencia, no sé, de Robillé, que los personajes no tienen ninguna carnalidad, ¿no? Sus personajes reaparecen balsacianamente en las distintas novelas, te encariñás con los personajes, hay eso, un universo referencial claramente marcado, hay también un trabajo con contextos históricos muy fuerte, ¿no? Es decir que digamos, él a partir de un cierto afán de representación, diría yo, bueno, parte, sin embargo, de una premisa pesimista, que es obviamente la opacidad del mundo, la no transparencia entre el lenguaje y el mundo, pero nunca deja de querer representar el mundo, ¿no? En algún sentido. Y después, me parece, bueno, otra cosa de esa época interesante es su desprecio por el boom, ¿no? Es un autor que se dedicó por eso digo, ¿cómo lo iban a leer? Si el tipo se dedicaba a pegarle a los que mejor le iba, él los destruía en cinco renglones, en un ensayo, por ejemplo, no sé, a Vargas Llosa, no sé, me acuerdo de un ensayo en donde hace una crítica tremenda a la novela La ciudad y los perros, como que de alguna manera él ve en el boom una vanguardia superficial, que se dedica a, digamos, como incorporar procedimientos, pero sin una necesidad verdaderamente interna de decir algo nuevo, de alguna manera como satisfaciendo cierta visión también política del sentido común o del progresismo de la época, ¿no? Así que, bueno, eso también es interesante, pero bueno, hace que él quede efectivamente bastante como fuera ¿no? del circuito de mayor circulación, y como decías vos, bueno, Beatriz Arlo, yo recuerdo también, ya más un poco después que Beatriz Arlo, y Gramuglio también, por supuesto, Piglia yo cursé con Piglia un seminario, bueno, que además de ser amigo de Saer, Piglia daba un seminario que se llamaba Las Tres Vanguardias, en el que daba Puig, Walsh y Saer, y de alguna manera los pensaba como, por ejemplo, no sé, para él, digamos, como Puig era una especie de capote, digamos, como un tipo como que a partir justamente de tratar de hacer una literatura masiva, leída, digamos, había hecho sus innovaciones. Walsh, bueno, más en la línea de Myler, aunque para mí Walsh es muy superior a Myler, pero bueno. Y después a Saer como el beckettiano, ¿no? Como la vanguardia de la negatividad, ¿no? Y bueno, es un poco esquemático, como hacía Ricardo, pero estaba bueno porque realmente situaba un campo de discusión interesante respecto de, bueno, cómo se podía pensar en el siglo XX avanzado ya, una vanguardia en plena posmodernidad, en que el discurso de la vanguardia estaba totalmente deslegitimado, ¿no? También, digo, me parece que esa intransigencia de Saer es interesante, porque no es que una cosa era, bueno, ser vanguardista en los 60, y otra cosa era seguir sosteniendo una mirada adorniana, ¿no? En los 90, ¿no? Y el tipo, bueno, lo hacía, ¿no?
Y de hecho, bueno, sí, cada reportaje, no sé, yo lo entrevisté un par de veces y siempre terminaba diciendo como cosas terribles, no sé, por ejemplo, los programas de televisión, qué horror, que quieren parecer culturales, o sea, alguien como que o que criticaba, no sé, Paul Auster le parecía el horror, todo era como muy crítico. En una entrevista me acuerdo que dijo, bueno, yo le dije, mira, esta entrevista creo que la voy a publicar en una pequeña revista independiente, porque me dijo, fantástico, eso es lo que me gusta de Argentina, que todavía hay revistas independientes, no como en Francia, que ya ni existen las revistas independientes, y decía, bueno, en México, dice, si sos poeta, si escribís sonetos, te nombran embajador, en cambio en Argentina te ponen en una lista negra, y eso es muy bueno. Así que bueno, era un personaje muy interesante. Bueno, Glosa, yo coincido con vos, para ir cerrando, que es, sí, su novela, digamos, una novela muy radical y muy perfecta, de alguna manera, que tal cual, si uno va hoy a una editorial y querés venderle una novela y te dicen, ¿de qué se trata? Y bueno, son dos tipos que caminan 21 cuadras, no se la vendés a nadie, ¿no? Efectivamente, es una novela que son dos tipos que caminan 21 cuadras por la ciudad de Santa Fe, charlando, y en gran parte sobre este cumpleaños al que no fueron invitados, y bueno, y como decía Heidelberg, y como trabajo yo un poco en el libro, en esto de qué hace Saer con el tiempo, porque la verdad es que meterte en una novela de Saer es toda una experiencia muy particular de la temporalidad, ¿no? Como que es como un viaje, ¿no? Entrás ahí y decís, ¿dónde estamos? ¿Qué pasó? ¿Cuánto tiempo pasó? No, o sea, por ejemplo, una cosa muy en Glosa, hay un momento que un tipo saca de su bolsillo un poema que le dieron hace años y quedó guardado en su bolsillo, y esa acción de sacar el poema está narrada a lo largo de 7 páginas, ¿no? Y después de repente, no sé, hay un raconto de un montón de años de la vida del tipo que se pueden ir en 9 renglones, ¿no? O sea, no hay relación entre el tiempo cronológico y el tiempo de la narración, ¿no? Está siempre alterado. En parte, como decía Heidelberg, por 3 procedimientos que un poco son los que yo me dediqué a relevar un poco en sus novelas, que son las pausas descriptivas, ¿no? En Glosa a veces van caminando por la ciudad y de pronto la narración, digamos, se detiene para dar lugar a una descripción, o sea, un puro presente de la descripción de alguna escena efímera de la ciudad, así muy joycianamente. El otro recurso son como las analepsis, porque todo el tiempo son personajes que recuerdan, entonces cada vez que vuelve el pasado, detiene el presente narrativo, porque de repente el narrador queda 20 páginas contando un episodio del pasado, ¿no? Y en el presente de la narración no pasa nada. Y el otro recurso son las digresiones reflexivas, ¿no? Los personajes se dedican a filosofar, a reflexionar sobre algo y tampoco pasa nada, ¿no? A nivel de la trama, ¿no? De la línea temporal del relato como principal. Así que con esos pocos recursos, Saer me parece que se las ingenia para crear unos artefactos extrañísimos en donde el presente, ¿no? Es el tiempo más fuerte, ¿no? Como que son siempre narraciones en presente, ¿no? Y él decía justamente en uno de estos ensayos que para él la literatura representa una búsqueda constante de un presente donde la experiencia renazca para que en su interior la literatura tenga lugar, ¿no? O sea, como en contraposición al discurso de los media o un discurso de lo que ya pasó, la literatura buscaría este presente donde la experiencia pueda renacer. Y es interesante, porque en medio de la pandemia, ¿no? Uno lee uno de estos libros y tiene esa sensación de algo de cierta recuperación de la experiencia, ¿no? En medio de este confinamiento, que de repente nos pasamos viendo series en Netflix que no sabemos ya después de qué se trataban una semana después, ¿no? Así que bueno, eso, con eso cierro un poco y lo dejo a Carlos. Genial, Flor, gracias, gracias. Antes de pasar la palabra a Carlos, Juana L. Ortiz, este es el poeta del que hablaba Florencia, esta es
la obra completa, que se me quemó de sol, la- pero, pero acá se ve bien. La portada sí, la contraportada están bien. Esta es la obra completa hecha por la Universidad Nacional del Litoral, que incluye toda la poesía de Juanelli y también la prosa. Bueno, Carlos, querido, bienvenido a la conversación y que hables también todo lo que quieras. Ay, pues gracias. La verdad es que cuando te referiste a mí como experto, me ruborizó de cierta forma porque realmente creo que Saer, a pesar de que, bueno, si uno mira mi currículum verá un artículo sobre Saer, no me considero para nada un experto. Yo creo uno de esos autores que me gustaría mantener en el lado de la librería, ¿no?, personal, ¿no?, donde están esas lecturas adánicas, ¿no?, donde uno siempre vuelve con cierto asombro a ellas, ¿no?, y no con cierta profesionalización, que es lo que uno... Mi primera publicación sobre SAR está motivada un poco por esa profesionalización de nuestro trabajo, ¿no?, que es, pues fue parte de un ensayo que escribí y mis profesores eran, no, tienes que publicar esto, tienes que publicar esto. Y bueno, pues comienzo un poco con ese preámbulo, ¿no? En cierta forma, estaba pensando en cómo llegué a SAER, ¿no? Por cierto azar, un amigo argentino me regaló, ¿cuál fue? Lugar, ¿no? Me regaló Lugar y a partir de ahí, que es un libro de 2000, ¿no? Es un libro de cuentos del año 2000. Y a partir de ahí, pues empecé con el Entenado y estaba pensando que lo primero, como si alguien quisiera empezar por cualquier libro de SAER, yo creo que no sabría, quizá el más accesible para comenzarse al Entenado, pero justo esta mañana terminé la ocasión y me parece que ya que mencionó Florencia la cuestión de la pandemia, ¿no? Y no voy a revelar nada de la anécdota, en fin, lo como decía antes Idelber, ¿no? Yo tampoco creo que sea que uno pierda nada sabiendo las anécdotas de Saer antes de leerlo, porque realmente eso es otra cuestión que se podría discutir, ¿no? Yo creo que la ocasión es un libro para no sé, a mí me golpeó fuerte esta mañana el final. Y bueno, como dije, no revelar nada. Y en cuanto a eso, es curioso que estaba anotando aquí, haciéndome una, como ha mencionado Idelber al principio, cómo está organizada la obra de Sartre cronológicamente, y es curioso que entre 1980 y el 97 solamente escribe novelas, y luego, ya que mencionó Florencia los ensayos de Sartre no se publican, el primero no se publica hasta el 91. Cosa que es interesante porque yo también estuve estos días rastreando sus entrevistas para ver si había algunos testimonios que explicaran por qué, ¿no? Parece que la explicación que da Saer es que como que él nunca consideró sus ensayos como que tuvieran cierta altura, ¿no? De estilo, ¿no? Que tuvieran como un estilo, ¿no?, de ensayista. Hasta que se dio cuenta de que para él significaba más bien unas notas de lectura. Y el hecho de que los empieza a reunir, yo creo que se, se mezcla con la cuestión de que él, eh, bueno, para el 90 ha acumulado una masa de lectores fiel, ¿no? Que, como dice él en una de las entrevistas, a pesar de que yo no vendo bestseller, ¿no?, el conjunto de mis libros, si los pones juntos para una editorial, supone un número significativo de ventas, ¿no? Eh, entonces, como ahí empieza él a recopilar esos ensayos, y el primer ensayo es El río sin orillas, que la verdad es que recomiendo mucho para cualquier persona que quiera aprender algo sobre la zona donde es Saer, ¿no? Como digamos aproximación de las palabras de Saer a su zona, ¿no? Y luego ya empieza en el 97 a recopilar esas notas de lectura en el concepto de ficción, la narración objeto y trabajos. Entonces esto es algo interesante porque yo quizá me aproximé a Saer también sobre todo a partir de esta cuestión, ¿no?, ya que ha mencionado Florencia, la manera en que Saer está dialogando con una gran masa de literatura occidental, digamos, de primer nivel, ¿no? Pero lo que me interesó a mí rastrear siempre en Saer también era la manera en que él dialogaba con los padres tutelares de la literatura argentina, ¿no? Sobre todo en mi caso Borges, porque venía de un interés previo a Borges, y en el caso de El Entenado, pues un amigo me comentó una vez, El Entenado es una reescritura de Sama, ¿no? Es como que Saer se propone reescribir Sama en esa novela. Y digo, sí, a ver, déjame leer Sama entonces.
Bueno, y si ahora que salió la película de Martel, ¿no? De Sama, que quizás es un buen momento para invitar también a la lectura de esa novela. Entonces me puse a leer Sama, ¿no? Y descubrí ahí cierta manera en que en esa novela, El Entenado, ¿no? Que también es una de esas que recomiendo si quieren empezar a leer a Saer, ¿no? En cierta forma, Saer está dialogando con la centralidad que supone Borges en la cultura argentina, ¿no? Como figura, ¿no? Como que no se lo mencionan muchos escritores de la generación de Saer, ¿no? Que es la primera generación que confronta la centralidad de Borges, ¿no? Y que sería el centro, y luego la periferia, que supone Di Benedetto como autor en cierta forma desplazado, ¿no? De los centros, ¿no? de discusión literaria. También como la idea de la confianza de Borges en una especie de destino, ¿no? De no tener eso de, ¿cómo era la cuestión de Occidente, ¿no? Como que no tenemos tradición, podemos aspirar a todas las tradiciones, ¿no? De esa manera, ¿no? De asumir la soledad del espacio argentino como una cuestión positiva, y en el caso de Di Benedetto más bien como una cuestión de desamparo, ¿no? Entonces ahí Saer, yo creo que en esta novela un poco negocia esas dos tradiciones, y también vuelve al origen, ¿no? Que sería pues la llegada de estos primeros conquistadores que son consumidos por los indios colastines en la novela, ¿no? Y ese acto inaugural de canibalismo, ¿no? Que bueno, alegóricamente se puede también leer de muchas formas. Y también la idea de lo que mencionaba antes, ¿no? La idea de anécdota, ¿no? Que realmente cuenta la novela de Saer, ¿no? Estamos por descubrir en algún momento que se va a producir una revelación que nunca termina de producirse, ¿no? Como esta es la narración de un hombre que escribe sobre algo que le ocurrió años atrás, ¿no? Y estamos esperando esa revelación, y lo único que tenemos son ciertas escenas de aproximación, de estar circulando por esa región inestable, ¿no? En el que está por producirse algo. Y por eso creo que tan importante es el eclipse, ¿no? En Saer es muy importante la luz y la oscuridad, ¿no? En sus obras, esos momentos de alba, el alba, la mañana, ¿no? El amanecer, el anochecer, hay toda una discusión de la luz y el conocimiento, ¿no? Y el acceder a un conocimiento que nunca termina de revelarse, ¿no? Entonces por ahí me interesó mucho esta novela, y bueno, y he estado, yo diría que leí en su momento también El Limonero Real, pero por ejemplo yo creo que esas novelas de Sartre, ya que mencionamos que es más experimental en los comienzos que en el final de su obra, realmente no sé yo si disfrutaría una lectura siguiente del Limonero Real, y eso quizás lo podemos hablar luego. Estuve releyendo los subrayados que hice a esa novela, y si lo comparo con los subrayados que hice al Entenado o a Glosa, por ejemplo, descubrí como mucha más emoción, ¿no? Y eso es otra cosa que me emocionó mucho de la invitación de Idelber a esta charla, ¿no? Que es como el hecho de que yo me confronté a Sara en el mundo académico y vi que tenía muchos como seguidores que a lo mejor habían leído El Entenado, ¿no? Y en este caso se puede aplicar a mi caso propio también, y escribían un ensayo sobre un concepto específico, ¿no? Que funcionaba bien con su línea de investigación, pero no habría como yo creo que Saer buscaría lectores afines que buscaran, ¿no? Como hablábamos antes de la minoría, ¿no? Esa idea, ¿no? Y no la quiero llamar elitista del arte, sino más bien de pensar que con que alguien lo entienda, con que alguien lo perciba, ya tu obra merece la pena, ya tiene sentido, ¿no? Entonces esta conversación me parece mucho más propia de un, no sé, de un debate que está muy fuera, ¿no? Que es mi percepción, yo no voy a hacer una opinión universal de lo que es el mundo académico. Pero en mi percepción, estas discusiones que van en profundidad a una obra, ¿no? A la obra de Saer, ¿no? En su conjunto, en su evolución, y con lectores apasionados por ella, lo veo muy fuera. O sea, que queda por fuera de las discusiones de paneles y mesas redondas que uno ve que tratan de otras cosas, ¿no? Que usan a Saer como una excusa para promover cierta idea teórica, ¿no? Entonces, sí, como con muchas ganas de saber de a qué nos llevan los meandros, ¿no? Cuando estuve en Rosario, hace poco estuve con una amiga también muy sahariana, que nos damos cuenta que caminábamos mucho, ¿no? Entonces el otro día estaba pensando que mi vida que ha transcurrido en Estados Unidos durante los últimos 13, 14 años,
es como que sería muy difícil que Saer le pusiera palabras a esa vida porque casi no se camina. O sea, yo no recuerdo una vez caminando en este lugar con un amigo por un lugar, ¿no? A no ser que uno viva en Nueva York o quizá en San Francisco, no sé, pero en los lugares en los que yo me he movido, eso como esos simposios, ¿no? De esos caminos que en Rosario pues frecuenté continuamente, ¿no? Cada día eran una, dos, tres caminatas para ir a un recital de poesía, para ir a una lectura, ¿no? A un evento cultural. Y sí, hablamos de esa realidad, ¿no? Como que pensaba yo que esta realidad tan prosaica que vivo aquí a veces no sería muy saeriana, o quizá lo es, y sí encontraría las palabras saer para expresar pues ese medio, ¿no? El mismo acto de montarse en un auto y manejar, ¿no? Y todo eso. Pero sí, estas son mis impresiones así iniciales, a ver dónde nos lleva ahora la conversa. Gracias, gracias Carlos. Yo voy a situar un poquito a los posibles espectadores de esto con las fechas y la geografía que obviamente Florencia conoce mejor que cualquiera de nosotros, pero que, digamos, yo los puedo ayudar. Saer nace Serondino, que es el segundo, tercer pueblo al norte, pueblito al norte de la gran metrópoli de Rosario. En el año 49, por lo tanto, cuando Saer tiene 11, 12 años, la familia se traslada a Santa Fe, a la ciudad de Santa Fe, que es la segunda ciudad más grande de la provincia de Santa Fe, después de la metrópoli de Rosario. Como decía Florencia, hacia fines de los años 60, Saer se traslada a Francia como docente de cine, docente de literatura también a veces, y en Francia se queda, volvería, claro, a visitar Argentina, pero nunca volvería a vivir en Argentina. Sus novelas se publican en el siguiente orden. En el 64 publica Responso, en el 66 publica La Vuelta Completa, en el 69 publica Cicatrices, que es una novela muy interesante. Se preguntaba Carlos cuál sería la novela para introducir a alguien, a ver si le va a gustar, si será saeriano. Yo diría Cicatrices. Es la historia de un obrero que mata a su compañera en 1 de mayo, y muy perturbadora y muy madura ya como realización estética, que está en la forma novela en la cumbre de su tiempo. En el año 74 se publica El Limonero Real, que es una novela logradísima, me parece como realización vanguardista, quizás la más intensamente vanguardista. En el año 80, ya cuando Argentina está bajo dictadura, en el mismo año que se publica otra novela muy importante, que es Respiración Artificial, de Ricardo Piglia, se publica Nadie Nada Nunca, en que se juega deliberadamente con los dos sentidos, claro, de nada, nada del verbo nadar y nada el adverbio. Y se narra una cosa que lo acerca a Guimarães Rosa, que me gusta mucho, que es un misterio de asesinato de caballo, y que no se entiende, y a partir de ahí se arma. En el 83, Saer publica El Entenado, en el 85 publica Glosa. El Entenado es su única novela que no tiene lugar en las orillas de Paraná, tiene lugar en el Río de la Plata, reconstruyendo una historia, como contaba Carlos, reconstruyendo a partir de hechos supuestamente reales, una historia completamente ficcional de un tipo que recuerda lo que le pasó muchos años antes como prisionero de los indígenas. En esa novela, la más, digamos, la obviamente antropológica de Saer, aunque uno podría decir que toda su obra es una antropología de Río Paraná, en esa novela más obviamente antropológica, Saer retrata es una novela en primera persona, retrata a ese personaje que está dándole vueltas a una palabrita desconocida. Él está reconstruyendo lo que le pasó muchos años antes en una lengua que él no conocía.
y la palabra es Defgi, que es una palabra usada medio así borgianamente, ahí hay un toquecito borgiano, claro, con las enumeraciones, las singularidades imposibles. En que Defgi designa el hermano que se parece más a uno, o designa también el agua, y uno va reconstruyendo esos sentidos y empieza a ver que Defgi es algo del orden de la representación. Es decir, la palabrita que de alguna manera designa mímesis o designa lo que sería cualquier tipo de doble. Es muy filosófica, está empapada de Lévi-Strauss, está empapada, claro, de toda la antropología del siglo XX, que Sartre había leído muy bien. Después, englosa es la novela de la que hablamos, de La Caminata, y en el año 86 publica La Ocasión, que es una novela que tiene lugar en el siglo XIX, también en un viaje Santa Fe, Buenos Aires, pero lo fundamental en Santa Fe. Y en los años 90 publica Lo Imborrable, el 93, 94, por ahí. Después publica La Pesquisa, que es una novela policial. Que es una novela policial de un tipo muy particular, porque tiene dos relatos paralelos que a primera vista no se juntan bien al final. Hay una sensación de que no se, hasta que se produce un clic, ¿no? Y ves que el encaje desencajado, digamos, valga el oxímoron, es el punto. Después publica Las Nubes, y en el año 2005, que es el año de su muerte, se publica póstumamente La Grande, que es una novela la más larga de Sartre. Tiene 7 partes, la 7ª parte no está completa, pero Sartre la concibió como una parte cortita. Es decir, la novela está fundamentalmente terminada y es una suerte de gran reunión de eso que Sartre y otros críticos de Sartre llamaron un elenco estable, que es una concepción bastante curiosa porque no es la saga, no hay una saga de los personajes de Sartre, ¿cierto? Hay un elenco estable en que las piezas pueden tener diferentes grados de importancia dependiendo de la novela. Pero no hay una marcha de una colectividad o una saga o nada que se le parezca. Eso me parece también muy notable. Lo otro, y ya quisiera escuchar a Flor de nuevo, pero lo otro que quisiera subrayar también es que 2 cosas. Una cosa sobre Piglia, una cosa sobre Sartre y Rosa. En el caso de Rosa, que me parece el único escritor cuya obra en su totalidad en América Latina, obra narrativa, se compararía en estatura con Sartre, también es un tipo que es un enemigo, como decía Flor, es un enemigo mortal de lo que yo llamo literatura de aeropuerto. La literatura de aeropuerto es esa literatura escrita. Alan Pauls usó esa expresión una vez, en fin, ya circula la expresión. La literatura de aeropuerto sería la literatura que está escrita en un lenguaje neutro, para que todos la digieran igual y que la experiencia estética sea la misma en el mismo denominador común. Por lo tanto, en una lengua sin alma, uno podría decir. Sartre y Rosa son los grandes enemigos latinoamericanos de esa noción, de que es posible escribir ese tipo de lenguaje. Incluso el Boom, gran experimentalistas que fueron, aspira a una lengua castellana transitable por la editorial de Barcelona, en fin, en algún grado aspiran a la literatura de aeropuerto, todos ellos, Cortázar, García Márquez, Fuentes, Vargas Llosa, todos. Rulfo no, Roa Bastos no. Y estos son los autores que Sartre tiene en su radar. En Brasil tiene en su radar muy claramente a Rosa cuando publica en La Zona, en 60. Ya había leído Grandes Sertão Veredas, ya se mencionaba, sabía lo que pasaba, etc.
y Roa Bastos, que era un escritor que le gustaba muchísimo, que respetaba mucho a Onetti y, eh, y a Rosa. Lo otro que valdría la pena subrayar es que lo que decía. Entonces, Rosa y Saer son enemigos de esa noción de literatura de aeropuerto y escriben con mucha convicción de estar escribiendo, de estar elaborando poco a poco, paulatinamente, a lo largo de décadas, con obras muy, muy matizadas, muy maduradas, muy trabajadas con amor, uno podría decir, van construyendo la lengua del alma de un lugar o la fenomenología de un lugar, como lo quieras describir. Rosa lo hace con lo que llamamos los brasileños sertão, que también no tiene límites muy claros, pero es un vasto territorio de clima más seco en el Brasil central. Y en el caso de Saer, ese curiosísimo concepto de zona, que es bastante interesante, no es un regionalismo para nada, es decir, es el río Paraná, no podría ser ningún otro porque el río Paraná es el río Paraná, pero no se trata de un cuadro pintoresco de cómo la gente habla en Rosario, no tiene ninguna voluntad pintoresca ni regionalista, ¿sabes? La zona no es una región, uno podría decir. Y eso siempre me queda muy fuerte y muy presente en la experiencia de leer a Saer. Sobre Piglia, es para completar, situar a los brasileños, lo que decía Florencia, Ricardo Piglia armó un esquema muy interesante que él llamó tres vanguardias, y Manuel Puig, Rodolfo Walsh y Juan José Saer serían las tres grandes trifurcaciones de la vanguardia. Manuel Puig con la vanguardia que es innovadora, pero a la vez trae la cultura de masas. Rodolfo Walsh, el escritor que es de vanguardia, pero trae la verdad de los hechos. Y Saer, que sería el escritor de vanguardia puro, digamos, ¿no? El escritor de vanguardia de la experiencia más radical de la vanguardia, el beckettiano, como decía Florencia. Me parece un esquema muy ingenioso y es interesante discutir, por ejemplo, qué le parecería a Florencia de la generación anterior a la tuya o la tuya, estas tres cosas como se jugaron, por ejemplo, y todo lo demás que quieras decir. Bueno, es interesante, bueno, varias cosas de lo que dijiste. No, bueno, Saer para mí, de alguna manera, creo que a las generaciones venideras, de alguna manera, que un poco suscribieron a ese, a esa apuesta, a ese modelo de escritor, me parece que también representa como una ética, ¿no? Una ética de la escritura, y eso es interesante, ¿no? O sea, esto que hablábamos, ¿no? Un autor que desarrolló una obra tan vasta y tan coherente, digamos, ¿no? Porque eso es una búsqueda que todo el tiempo reaparecen los mismos procedimientos formales, lo de los temas, el estilo, ¿no? Un fuerte escritor de estilo. Y al mismo tiempo, por ejemplo, siempre se negó a tener un agente literario, ¿no? Digo, ya cuando ya era un escritor con cierto reconocimiento incluso, ¿no? Entonces, en ese sentido, Saer representa como lo contrario de lo que triunfó un poco actualmente, que es el imperio de la autopromoción, del escritor de que va de feria en feria, digamos, es el escritor que denosta esa figura de escritor, digamos, que todavía cree, digamos, en la figura del artista, ¿no? Casi como la figura del artista que conocemos desde el romanticismo, ¿no? Una figura crítica de la sociedad, ¿no? Y esto es lo que a mí un poco me gusta de él, ¿no? Y lo que veo
como algo, como una de las marcas, ¿no? que dejó también como modelo en el campo de la literatura argentina. Después, respecto de las distintas novelas que mencionaban, bueno, me parece interesante cómo también la cuestión de la dictadura militar reaparece en muchas de sus novelas, ¿no? Porque está presente Nadie, Nada, Nunca, es una novela efectivamente que transcurre en plena dictadura, y digamos, la matanza a la que refería Heidelberg de los caballos se podría leer también como una alegoría, en términos, como una alegoría de los desaparecidos, digamos, o se ha leído así, pero digamos, sin duda es una novela que tiene que ver con eso. Después, Lo Imborrable es una novela también sobre la postdictadura, la vida cotidiana, ¿no? La recuperación de esa sociedad después de la dictadura, y englosa, hay un momento, hay una prolepsis en un momento de la novela, que en realidad transcurre en los años 60, pero hay un momento donde se proyecta hacia el futuro, bueno, no quiero spoilear todo, pero se proyecta hacia el futuro de uno de los personajes, y efectivamente ese personaje va a devenir un guerrillero durante la dictadura, y esto yo creo que también en la vida de Saer tuvo un carácter un poco traumático, porque pensemos que él se va en el 69, después viene la dictadura, y sus mejores amigos, justamente de Santa Fe, bueno, Hugo Gola se tiene que, por la fuerza, exiliar inmediatamente, y Paco Urondo, que era muy amigo de Saer también, y que era una figura muy importante del ambiente cultural de Santa Fe, y de la universidad, también ligado a la escuela de cine y demás, bueno, comienza a militar en Montoneros, y bueno, y muere, ¿no? Durante la dictadura en un operativo en Mendoza, y si mal no recuerdo, y bueno, y Saer lo quería muchísimo, inclusive en El Río Sin Orillas habla de Paco Urondo, digamos, y de hecho Gola me contaba que la última vez que hablaron con Juan Elio Ortiz, él estaba exiliado en Europa y se habían encontrado a comer un asado. Bueno, Di Benedetto también termina muy mal, él vuelve durante la dictadura, es secuestrado, en realidad no era un militante, pero también cae en la volteada y pasa tiempo secuestrado, torturado, que era también muy amigo de Saer. Y bueno, eso, recuerdo que me contaba que estaban no sé si en Londres, una cosa así, lo llaman a Juan L. por el cumpleaños, y Juan L. no entendía nada, o sea, Juan L. vivía como en una burbuja total, no caía, entonces no sabía de dónde le hablaban, le decía, chicos, ¿por qué no vienen a tomar un vino? ¿No? Y estos estaban ahí en pleno exilio. Y bueno, me parece también que la figura del exilio, el exilio como metáfora y como realidad, es también un tema que reaparece en la obra de Saer, y también en su visión del arte, ¿no? Como cierta idea también de que el artista siempre tiene que ser un poco exiliado del sistema al que pertenece, ¿no? Creo que algo de eso hay, ¿no? En esa ética y en los autores que le gustan, ¿no? Y efectivamente, como decía Carlos, los autores que a él le gustan de la literatura. Bueno, otra cosa interesante es que él siempre habla de la literatura rioplatense, ¿no? Le gusta ese concepto, ¿no? Como que hay un español rioplatense, ¿no? Y en ese sentido, los rioplatenses compartimos este español. No habla, ¿no? De la literatura latinoamericana, no le interesa mucho como concepto, tanto como la cuestión del español rioplatense, porque efectivamente su estilo está marcado como por una coloquialidad rioplatense, ¿no? Y bueno, y ahí sí creo que le gustan escritores, bueno, algunos sí muy, muy importantes como Netti, pero también algunos que son más como, le gusta mucho Felisberto Hernández, ¿no? Bueno, Di Benedetto, arma como su propio sistema, y también, sí, Guimarães yo creo que está ahí presente en ese sistema. Y con respecto al Entenado, que decían, es interesante en esto que hablaba Carlos, de cómo las modas de la crítica, que se leyó muy mal el Entenado, porque salió en un momento como que estaba de moda la novela histórica. Y claro, el Entenado, sí, bueno, se basa en la segunda expedición de Solís al Río de la Plata,
fracasa porque los españoles efectivamente son atacados por una tribu de indígenas, y aparentemente, según cuenta, creo que Saer lo leyó en un libro de Busaniche, de un historiador, el grumete de la expedición queda cautivo de esta tribu, y lo rescatan, recién cuando viene la expedición de Sebastián Gaboto, lo rescatan al tipo y lo llevan de vuelta a España. Entonces, a partir como de esa anécdota, que debe ser 3 líneas del libro de historia, Saer ficcionaliza, ¿no?, como la historia de este tipo, pero claro, después, a él detestaba la novela histórica, digamos, como tal, era un género que no le interesaba para nada, y básicamente desde su perspectiva escéptica, la novela histórica es una imposibilidad como tal, porque, digamos, si no podemos dar cuenta ni del presente, digamos, si el mundo es opaco, ahora mismo, cuán opaco será para hablar del encuentro entre un colonizador europeo y un indígena en el siglo XVI, ¿no? O sea, la idea de recuperar algo del pasado, qué sé yo, es una idea muy anti-saeriana por completo, y en realidad me parece que sí, la novela es más bien como una especie de fábula filosófica, inclusive yo la leí por estos días, en que con la pandemia también está tan puesto en primer plano la fragilidad, ¿no?, de la vida humana, y es un poco también una novela sobre la fragilidad, ¿no? El eclipse, al que decía Carlos, es un eclipse, o sea, cuando se produce, aparte no hay como tal choque de civilizaciones, ¿no?, porque en el eclipse, en la negrura, lo que dice el narrador es, bueno, al fin nos habíamos desembarazado de esa variedad engañosa de colores y arribábamos al verdadero color de nuestra patria, la negrura, o sea, no vemos nada, no sabemos dónde está, y en ese sentido la condición humana, digamos, esa situación excede la diferencia de culturas, ¿no? O sea, para él era parte también de, y inclusive otra cosa interesante, y también pensada en relación a Juan L. Ortiz, es como aparece en las novelas de Saer la idea de un tiempo cósmico que está por encima de la historia, ¿no? Como él trabaja con materiales históricos, pero a la vez los materiales históricos son resituados a su relatividad histórica y siempre abarcados por una cierta conciencia cósmica, ecológica, hasta podríamos decir, ¿no? Como que hay un tiempo de la naturaleza que nos excede, ¿no? Que excede al tiempo histórico, que es algo que está presente, sí, en el limonero real, ¿no?, que decías vos, como el crecimiento de ese limonero, y bueno, en la cuestión del paso de las estaciones, hay varias, bueno, el río sin orillas son estaciones, ¿no?, el verano, como que hay siempre una cierta construcción de un tiempo más circular o cíclico, ligado al cosmos y a la naturaleza, digamos, por encima del tiempo histórico. Y para no extenderme, igual les quería leer a quienes estén escuchando el comienzo del Entenado, porque es muy lindo y además se ve, me parece, esto del tiempo cósmico y de las descripciones de la naturaleza. La novela empieza así. El tipo está recordando aquel viaje, ¿no? Aquella llegada, en realidad, a las costas del Río de la Plata, ¿no? Dice, de esas costas vacías me quedó sobre todo la abundancia de cielo. Más de una vez me sentí diminuto bajo ese azul dilatado. En la playa amarilla éramos como hormigas en el centro de un desierto. Y si ahora, que soy un viejo, paso mis días en las ciudades, es porque en ellas la vida es horizontal, porque las ciudades disimulan el cielo. Allá, de noche, en cambio, dormíamos a la intemperie, casi aplastados por las estrellas. Estaban como al alcance de la mano y eran grandes, innumerables, sin mucha negrura entre una y otra, y casi chisporroteantes, como si el cielo hubiese sido la pared acribillada de un volcán en actividad que dejase entrever por sus orificios la incandescencia interna. Bueno, me parece un gran comienzo para una novela muy alto, y un párrafo eso, ¿no?, que muestra, bueno, esto, lo que logra saber con las descripciones, ¿no?, cómo va extrañando el objeto hasta llevarse, ¿no?, terminar describiendo como las estrellas son como la luz de un volcán que está afuera. La poesía, ¿no?, me parece que en el estilo de Saer está muy presente la poesía,
el trabajo poético con la palabra, ¿no? El peso que cada palabra tiene en una poesía, ¿no? Que no es, como que casi no hay transiciones en las novelas de Saer, ¿no? Como esas transiciones de la prosa, momentos que no, irrelevantes o que no tienen, como, no, Saer trata siempre de sostener, ¿no? Un estilo como bastante arriba, con una música y con un valor poético de las palabras, ¿no? Y en ese sentido, y bueno, Saer consideraba de alguna manera que la poesía representa lo más irreductible de la literatura, digamos, y ahí me parece que esto se emparenta con esa ética antimercado de él, ¿no? Como, bueno, la poesía es siempre ha sido lo más innegociable, y para él representa una cierta irreductibilidad de la literatura en tanto trabajo y experiencia con el lenguaje, ¿no? No te oigo. Sí, sí, ahora sí, ahora tengo sonido. Genial, Flor, porque me hace acordar también algo que yo creo que todos los aerianos pensamos en eso en algún momento de esta pandemia, que es, la gente está, bueno, dependiendo de la situación, pero en su gran mayoría, en varias situaciones económicas, la gente está muy angustiada en su relación con el tiempo, ¿no? O sea, el tiempo no pasa o el tiempo pasa demasiado rápido para todas las tareas que tiene uno, o bien no pasa. Y si algo nos une a todos en esto, críticos, escritores o panaderos o cocineros o cocineras, es que nos hemos preguntado en algún momento por nuestra relación con el tiempo. ¿Me va a alcanzar el tiempo? ¿Cuándo viene la vacuna? ¿Cuándo estará esto? ¿Cuándo estará lo otro? Etcétera. Es curioso que en portugués, al contrario del castellano, hay un tiempo verbal llamado el futuro del subjuntivo. Entonces, por ejemplo, en la novela de Onetti, ¿no? Cuando ya no importe, se podría traducir al portugués como cuando ya no importe, presente, el subjuntivo, que anuncia un futuro, pero que es presente. O bien, cuando ya no importar, es a partir del infinitivo que se arma el futuro, el subjuntivo. Que es un futuro de subjuntivo realmente que es futuro y es subjuntivo, es decir, realmente no tenemos la más puta idea. Esto es muy saeriano porque todos los lectores de Saer, aún los más experientes, nos desconcertamos con el tiempo en las novelas de Saer, eso es lo obvio, ¿no? Pero nos desconcertamos en una manera muy particular, es decir, no se trata, a Saer no le gustaba mucho esa idea de rompecabezas temporal, no se trata exactamente de eso. No es como La Casa Verde de Vargas Llosa, que es, digamos, un jueguito, está bien, un jueguito muy ingenioso, pero es un jueguito con 4 o 5 tiempos y que barajas el tiempo, le barajas las voces. No estoy diciendo que sea fácil hacer, y seguramente Vargas Llosa le hizo muy bien La Casa Verde. Pero es un juego conocido. El juego de ser un poco más sutil con el tiempo, porque, en primer lugar, la extensión de la diegesis puede darse en 10 minutos, como decía Florencia, ¿no? Glosa. ¿Cuánto tiempo dura la caminata de glosa? No sé, yo le hice glosa algunas veces. 50 minutos, parece. 50 minutos. 50, Creo que es. 40 minutos. minutos. Bueno, la ocasión es un viaje de 5 días. Sin embargo, ese límite de la trama no te dice absolutamente nada sobre el andamiento del relato, ¿no? Sobre la velocidad del relato mismo. Y de las 3 dimensiones que uno tradicionalmente, de los 3 registros del discurso que uno tradicionalmente encuentra en la novela, es decir, la narración, la descripción y la divagación o la disertación, estas 3 están todas ellas, en general, siempre muy presentes en cada frase de Saer. En otras palabras, no hay en Saer bloques enormes de pura descripción, bloques enormes de pura narración. No. En cada frase de Saer hay una información narrativa, está andando la trama,
No es que no pase nada. Uno puede tener la sensación de que no pasa nada. En realidad pasan muchas cosas. En realidad pasa demasiado cuando uno se detiene para pensar. Pero hay siempre algo del orden que me gusta llamar del orden fenomenológico, es decir, que está describiendo algo en la relación del sujeto con el objeto que se está mirando, o que se está recordando, o que se está escuchando. Y luego está el contenido, uno podría decir, de las ideas que se están discutiendo en la conversación de los personajes, o bien en la narración del narrador, en el caso de las novelas que son de tercera persona. Bueno, en este caso, Beatriz Arlo me dice una cosa que me gusta mucho, que es, Saer no está interesado tampoco en poner a sus personajes a decir cosas inteligentes. A, digamos, elaborar alguna nueva teoría de X o de Z. Las discusiones, como decíamos, pueden ser incluso las más escolásticas o las más imposibles, yo diría, que es como la discusión de glosa. Si es posible que un caballo tropiece, tropezar implica una noción de intencionalidad y cómo es posible que un caballo pueda intencionar algo, etcétera, 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 etcétera. Y esa discusión, en realidad, uno se da cuenta de que importa mucho más en su diseño, en su baile, uno podría decir, en el baile de las frases, en el lento, cuidadoso, meticuloso baile del argumento que va procediendo con mucho cuidado y con mucha precisión. Va procediendo, uno podría decir, lentamente. Sí. Esa lentitud, sin embargo, es muy particular. Yo no conozco lentitud igual en la novela, porque como decía Florencia, el Nouveau Roman es otra cosa. Allí ya no hay alma, ya no hay casi narración. En realidad, no procede, el tiempo no se mueve de la manera como se mueve en Saer, como realmente se mueve en Saer. Y releyendo, yo estuve releyendo no una novela, sino todas las 12 esta madrugada, así pedazos de las 12 que me gustan. Y tuve de nuevo esa sensación increíble de que uno alterna en Saer experiencias muy distintas del tiempo. Está todo dentro de ese marco de la desaceleración reflexiva del relato. Pero avanza y retrocede y se mueve en diagonales en maneras muy sorprendentes a cada paso. Como decía Florencia, no hay esas transiciones inútiles. Entonces, bueno, yo llevo, eso me reía de eso con Beatriz Arlo el otro día, conversando por email, porque ella escribió recientemente un libro llamado Zona Saer, que está escrito, dice ella, está escrito para argumentar que Saer es el gran escritor argentino de la segunda mitad del siglo XX, el gran escritor argentino post-Borges. Yo decía, pero eso no hay que argumentar. Yo argumento otra cosa. Yo llevo más o menos 15 años en Internet brasileña, no en publicaciones académicas, porque es el tipo de cosa que uno no hace en publicaciones académicas, pero en ensayos breves, en publicaciones en revistas electrónicas, en postajes en redes sociales. Yo he defendido la tesis de que Saer es el mejor novelista de Occidente en los últimos 80 años. Yo conozco los contrincantes, es decir, yo digo 80 y no 100 porque se cierra la experiencia, en el año 40 se cierra la experiencia de la gran vanguardia de la generación Joyce, Proust, Kafka, que termina con Faulkner y Woolf, ¿cierto? Desde entonces no me parece que ninguno, conozco los contrincantes, Salman Rushdie, García Márquez, Peter Handke, Günter Grass, Italo Calvino, Philip Roth, Toni Morrison. No me parece que realmente todos ellos muy grandes, muy espectaculares, pero me parece que Saer es un escritor superior a todos ellos, a Houellebecq, en fin, uno podría pensar en otros escritores, Coetzee,
Philip Roth me parece que sería el gran David Foster Wallace. Philip Roth, en términos de consistencia y realización estética prolongada en el tiempo, me parece el único que está en el mismo nivel de Saer. Y de las varias cosas, yo voy a sugerir que cerremos en unos minutos la grabación para el público externo. Y después, pero como sugerencia, digamos, de experiencia de lectura para la gente que está empezando a leer a Saer, yo tengo mucho orgullo de que un par de decenas, quizás 30, quizás 40 personas en Brasil han leído a Saer, por lo menos 2, 3 novelas, por indicación mía, en varias intervenciones en los últimos 15 años. A partir de ese argumento, de que Saer es el mejor novelista. Si decimos escritor, ahí ya es otra cosa. Si decimos narrador, ya es otra cosa. El mejor novelista del mundo. Cuando decimos mundo, claro, queremos decir en la novela mundo occidental, porque nadie sabe ni puta idea de lo que está pasando en China, Japón. Estamos hablando de mundo occidental, me parece que es el mejor. Es el género mío, es el único género que realmente le dedico. Yo leo poesía todos los días, pero nunca publico sobre poesía, no. Dejo a los especialistas. Pero la novela es mi género y me parece que como novelista, la última vez que un escritor occidental estuvo 35 años en la cumbre de realización estética de todo su tiempo fue con Henry James, que realmente enloquece enloquece de calidad, ¿no? En fines de los 80 cuando escribe los Aspern Papers. Y permanece los 90, la década del 10 del siglo XX, muere 16. Uno podría decir que 30 años queda Henry James escribiendo novelas consistentemente en la cumbre de la realización estética de su tiempo. Desde entonces, no. Es decir, Faulkner se queda 15 años escribiendo en la cumbre de realización estética, ¿no? Woolf lo mismo. Por supuesto, Kafka acontece en un momento, todo se publica al mismo tiempo. Y Saer es el modelo para mí, el otro modelo sería Philip Roth, de una obra que además tiene esa característica que señalaba Florencia, la coherencia estética extrema, sin repetirse, porque las novelas no se parecen entre sí. ¿Es cierto? Hay un elenco estable, pero nadie confunde las novelas. Eso es muy notable, y esa experiencia con el tiempo porque uno, es decir, son difíciles y son densas, con muchas capas de sentido, pero uno lee La ocasión en una tarde. Sí. Es decir, uno almuerza y se lee La ocasión. Sí, uno no tiene que ser un catedrático para hacer eso. Entonces, es una experiencia temporal cuya profundidad y pluralidad de perspectivas, en mi opinión, solo se compara con Henry James. Bueno, Carlos, querido, ¿quieres decir una cosita antes que cerremos la grabación y seguimos los tres después tomando un trago? Sí, ok, perfecto. Un par de cosas bueno, de lo que ustedes han estado hablando, lo que mencionó Florencia del Entenado, él decía una frase muy, muy reveladora que era como, en el elogio que me quieren dar de llamándolo novela histórica, estaría también la injuria, ¿no? Citando a Lacan, decía él. Entonces, él despreciaba mucho ese encasillamiento de la novela porque la veía como que la novela que había tenido más atención crítica, ¿no? Sin duda, El Entenado, pero por cuestiones, digamos, totalmente opuestas a lo que él buscaba en esa narración. Y otra cosa que mencionaste cuando hablabas de la relación entre Rosa y Saer, ¿no? Como dos autores que crearon unas obras que representan la fenomenología de un lugar, ¿no? La palabra que he estado pensando estos días para definir, digamos, la manera en que Saer construye su obra es sigilo, ¿no? La idea de que
el sigilo es la impresión que queda estampada, es un secreto que se guarda de una cosa, es un silencio cauteloso, ¿no? O sea que Saer silenciosamente construyó una obra, ¿no? Y también mucho que ver con lo que estaba hablando Florencia de la cuestión del mercado, ¿no? Su desprecio de esta idea y su sacerdocio del arte en cierta forma que está ausente, ¿no? Ya que decíamos lo de la negación de tener un agente literario, ¿no? Todos sabemos que una de las, casi conocemos tanto el nombre de Carmen Balcells asociado al boom como el propio boom, ¿no? O sea que aquí el editor cumplió una función fundamental a la hora de producir este fenómeno editorial que fue el boom y que Saer tanto despreciaba. Les invito a ver una entrevista de él en Los Siete Locos, donde hace una crítica feroz de García Márquez por una columna publicada en La Nación, creo. Entonces eso también. Y otra cuestión en cuanto a la idea de que Saer retrataría que esa manera de ser fiel a la zona no representa un costumbrismo. Y de hecho en su obra hay también varias burlas, ¿no? Creo que en Glosa estaba buscando antes a ver si lo encontraba, pero hay un personaje que escribe como relatos costumbristas y se burla, ¿no? Como hay una burla de ese personaje, ¿no? Y otra cuestión es, como él decía muchas veces, yo nunca le envié un libro a un crítico, ¿no? Como que mi obra es en sí misma, no por gestos, no son los méritos del editor los que hace mi obra, ¿no? O sea, que mi obra habla por sí misma. Y yo creo que en cierta forma lo que yo he estado viendo en Saer me pasa un poco como yo soy también fanático con mis cosas y igual, ¿no? Yo soy bielcista a muerte, ¿no? Y pues Marcelo Bielsa para mí es Dios. Y en cierta forma yo pienso que hay un cierto elitismo tímido en mi forma de ver, ¿no? Está la verdad ahí de Bielsa y por qué el fútbol mayoritario es el que mide los índices de impacto, las victorias, está todo medido de acuerdo a un fenómeno de mercado, ¿no? Que Bielsa como que guarda un secreto y en cierta forma lo que encuentro con Saer es ese secreto, ¿no? De una obra construida en base a fundamentos verdaderos y sólidos, ¿no? Y otra cosa más, estaba también pensando como, ya que estamos intentando también invitar a la gente a leer, ¿no? A Saer, ¿no? Esa idea, ¿no? Por ejemplo, que estaba leyendo La Ocasión, ¿no? Y toda la novela, si la leyéramos en términos tradicionales, partiría de una premisa de vamos a descubrir finalmente si ocurrió esto que la situación nos hace querer saber, ¿no? Pues piense en un triángulo amoroso, por ejemplo, ¿no? Y la novela nunca te da la respuesta. Te deja en ese límite, ¿no? Y sostener la atención del lector por a ver cuántas páginas son, La Ocasión, son 189 páginas, que terminan con una inscripción en latín, que da también una especie te abre un montón de sentidos, sobre todo para nuestra realidad pandémica de hoy. Es genial, es como algo que realmente yo ya que estamos hablando de si es o no el autor, ¿no? Pues ya fuera, ¿no? Muchas veces en las contratapas se dice de la literatura argentina, de la literatura del Río de la Plata, de la literatura suramericana, si es o no un autor, el mejor autor de la literatura universal. Eso también, obviamente, habla mucho del lugar que ocupa la literatura producida en español en el mundo de las letras, ¿no? El mundo de la literatura mundial, ¿no? Que hablan en inglés, ¿no? World Literature, ¿no? Y yo, en cierta forma, me veo con cierta misión, ¿no? Difusionista con Saer, porque ya tú dijiste que has conseguido 30 lectores, yo creo que voy por 3. Tengo a un par de amigos en España que se han vuelto saerianos. Tengo aquí a mi pareja que leyó El Entenado por recomendaciones mías ya después de mucho insistir. Y en cierta forma, yo creo que Saer pensaría que, bueno, que su obra realmente hablará por sí sola y más allá de sus apóstoles, ¿no? Florencia, ¿quieres decir algo para cerrar antes que cerremos la grabación? Sí, bueno, por un lado eso que decías, bueno, que te lees la Ocasión, que no hay que ser un académico, sí, me gustaría enfatizar eso, porque por ahí cuando uno dice, bueno, es tan vanguardista, uno se imagina, y sin embargo a mí me ha pasado de encontrarme con gente totalmente ajena a la academia, a la crítica literaria y qué sé yo, que por ejemplo empatiza muchísimo porque ha tenido alguna experiencia vital de vivir en un pueblo
con esas descripciones aéreanas de, no sé, la siesta, el clima, ¿no? Esa experiencia tan vívida, ¿no? Que cualquier persona que vivió en un pueblo, o digo, como que o los asados, ¿no? Que se describen, ¿no? Como rituales, hay algo como del imaginario saheriano que puede ser muy cercano y muy empático para gente que no, por ahí no tiene nada que ver con la crítica literaria, ni con la intelectualidad, ni nada de eso, ¿no? Eso me parece interesante. Después, sí, respecto a lo que decía él, claro, otra cosa es que Saer, digamos, no, como que no le interesan, digamos, siempre que trabaja con un género es para forzarlo, para convertirlo en otra cosa, no le interesa nunca la literatura de género, y cuando incorpora algún género es para llevarlo como para problematizar, por ejemplo, Las nubes, ¿no? Que vos decías, es un relato de viaje, pero al final es un relato donde parece que no avanzan nunca, ¿no? O sea, como que, sí, bueno, y cuando viajan, o sea, parece siempre en el mismo lugar, vuelve a empezar la novela, llegaste a la página 100 y todavía están empezando el viaje, vos decís, ¿qué pasó? ¿No? O sea, es muy interesante el trabajo que hace cuando incorpora algo de los géneros, porque efectivamente me parece que es un escritor que sigue pensando como la obra de cada escritor en términos de obra y de visión del mundo, ¿no? Y efectivamente esa coherencia que vemos es porque él construye, ¿no? Una visión del mundo en su obra, ¿no? Y en ese sentido, por eso digo, representa algo que hoy está tremendamente en crisis, ¿no? Esta idea de obra, de visión del mundo, digamos, como ataque a todo lo codificado, o sea, no le interesa nada que ya esté codificado, ¿no? Como los géneros. Y me parece a mí, o sea, o por lo menos donde yo conecto, y porque lo que lo admiro es también esa capacidad de concentración, ¿no? De condensación también, y sus novelas, bueno, por ejemplo, Cicatrices, que es una novela efectivamente extraordinaria, y con un nivel de condensación y de concentración. Él me contó que la escribió en 2 meses, y la escribió, y él casi no corregía, escribía a mano y casi no corregía, y las frases son, digamos, tienen una contundencia, eh, y me dice, bueno, pasa que yo la llevé adentro mucho tiempo esa novela, como efectivamente un tipo que iba elaborando sus novelas interiormente, y cuando llegaba el momento de plasmarlas ya las tenía en la cabeza, ¿no? Y eso me parece una capacidad casi de otro tiempo, que vivimos en la era de la dispersión permanente, de la interrupción, ¿no? De no poder concentrarse, y en ese sentido me parece que, bueno, hay una edición linda de, bueno, Premat y además otros críticos que han trabajado con los manuscritos de Saer, ¿no? Han hecho ediciones genéticas, que es interesante para ver todas estas cosas de sus cuadernos y de todo lo que él hacía a mano. Pero bueno, me parece que eso, que lo interesante de leerlo hoy es que cuando uno, ahí está, se mete en estas novelas de Saer, recupera algo de eso que él llamaba que la experiencia renazca, que es esa capacidad de concentración, ¿no? De no dispersarse, esa es la manera de leer a Saer también, porque si no, no es posible, ¿no? Y la manera en que también él escribía. Claro, es aprender otra relación con el tiempo. Bueno, espero que les hayan a ustedes, espectadores, gustado la conversación. Ahora vamos a cerrar la grabación y lean a Saer. Saer para todas y todos.